Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 31 de mayo, el último día de este mes. Estamos casi a un mes de que termine nuestro ciclo escolar 2020-2021. ¿Quién lo iba a pensar que íbamos a terminar este ciclo escolar a la distancia, ¿no? Pero, pues bueno, hemos estado trabajando, eso no ha impedido que sigamos trabajando, que sigamos aprendiendo, aún a pesar de que estamos a la distancia, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando juntos eh, este, en estas clases virtuales. Pues bueno, para empezar el día de hoy, la noticia que le dio la vuelta al mundo, no solo en México, sino la vuelta a todo el mundo. Señoras y señores, después de 23 años, el equipo de fútbol del Cruz Azul es campeón. Y la verdad quiero felicitar a todos los que le van a este equipo, que es considerado uno de los cuatro grandes de México, junto con el América, el Pumas y el Chivas. Es uno de los equipos que han tenido mucha popularidad, pero ya habían pasado mucho tiempo, inclusive si tú le vas a este equipo, a lo mejor nunca habías visto a tu equipo campeón. Hoy en la mañana me estaba acordando de eso. Curiosamente, yo estaba estudiando para maestro la última vez que el Cruz Azul fue campeón. Y el día de ayer va a quedar en la historia porque después de mucho tiempo el Cruz Azul de nueva cuenta es campeón. Así que muchas felicidades a todos aquellos que le van a este equipo, sobre todo por una cosa. Yo hice una reflexión aquí en la mañana y lo vamos a aplicar el día de hoy a las clases en vivo. Eh, Aguantaron los jugadores, también la afición de este equipo, aguantaron muchas burlas, aguantaron muchos memes, muchas risas de toda la gente de otros equipos, porque pasaron muchos años sin que ellos no ganaran un campeonato. ¿Qué lección nos da? La lección de nunca perder el rumbo hacia tus metas, nunca desistir, nunca darte por vencido, aun cuando lo intentes y no se te dé. Al contrario, ponle mucho más ganas y allí está el ejemplo del Cruz Azul, que después de tanto tiempo logró ser campeón. Así que tienes allá un buen ejemplo para superarte, para decir no me debo de rendir y siempre estar persistiendo. Pues bueno, con eso vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar español. De antemano les pido una disculpa, estoy transmitiendo desde otro teléfono, ya que el mío está en reparación, pero eso no implica que estemos acá conectados para dar las clases. Hemos estado mandando tareita y he visto que ustedes están cumpliendo también en esa parte y me da muchísimo gusto y la verdad te felicito enormemente a ti que estás viendo o vas a ver después la repetición de este video. Te felicito por estar cumpliendo tu parte de este aprendizaje desde casita, ¿ok? Pues bueno, la semana pasada debimos de haber empezado un tema y ya lo estamos trabajando. Ya marqué dos tareitas y que es un tema muy importante, que es la práctica social del lenguaje número 12, que se llama escribir cartas personales a familiares o amigos. Escribir cartas personales a familiares o amigos. El día de hoy ya no es tan común escribir cartas para familiares. Antiguamente era el medio de comunicación más común que teníamos, sobre todo nosotros los adultos, era el medio de comunicación más común que teníamos y era muy fácil mandar cartas a cualquier parte del país y del mundo, aun cuando tardaban un poquito en llegar, ¿no? Hoy la tecnología ha avanzado demasiado y eso ha sido benéfico para nosotros porque nos ha ayudado que en un momento más rápido, más eficiente, nosotros nos comuniquemos con otras personas que están en diferentes partes del mundo. Las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo, la más importante, WhatsApp, nos ha permitido estar en constante comunicación unos con otros
y a la voz de ya. Pero antiguamente no existía este medio. Y yo cuando vi esto, quise hacer una variación porque todos los años yo le hacía una práctica a mis alumnos, porque ya se van a ir a la secundaria y ya van a empezar un bachillerato igual, ya están próximos, ¿eh? Créanselo. Y yo platicaba con ellos y yo les decía, vamos a crear un correo electrónico. Sin embargo, para esta ocasión no lo vamos a trabajar así. Les voy a comentar por qué. Porque la carta, que era un medio de comunicación hasta hace unos años muy recurrente, está quedando en el olvido. Y el oficio de cartero, una persona que iba a veces de casa en casa, antiguamente iban caminando, ¿eh? De casa en casa y dejaban las cartitas en algo que ya mucha gente ya no usa, que es el buzón. Y ahora, por ejemplo, en nuestros teléfonos inteligentes tenemos una aplicación que se llama Buzón. Y ahí van todo, a veces guardamos documentos o algo por el estilo, ahí se guardan. Pero antiguamente en la puerta de la casa había una cajita de metal donde cuando llegaba el cartero, ahí dejaba todas las cartas. En la actualidad ya casi no hay. Inclusive, por ejemplo, Aguacam, el recibo del agua, ya lo manda a través de los teléfonos inteligentes, al correo electrónico. Este oficio está quedando casi obsoleto y muy poca gente ya no usa lo que es la carta. Y va a llegar de acá a unos años cuando hablemos y digamos, el oficio de cartero ya no existe, desapareció. Y muchos oficios desaparecen precisamente porque la tecnología y el mundo va avanzando y se van acabando ese tipo de oficios. Bueno, para empezar, yo te dejé de tarea la sección Lo que conozco de la página 147, donde te hacían unas preguntas, y los voy a retomar, que tenían que ver con esto de las cartas. Por ejemplo, ¿te imaginas que dentro de un siglo un bisnieto tuyo encuentre en casa un cofre con las cartas que hoy escribes? Y antiguamente, chavos, fíjense, la forma de enamorar a una mujer, y se lo pueden preguntar a mamá y a papá, era a través de la carta. Era muy común que papá o mamá se inspiraran y escribieran en un papelito, hola mi amor, ¿cómo estás? Luego lo doblaban y se lo enviaban a la persona amada. Cuando estábamos en la escuela, ¿qué hacíamos? Sabíamos que me gustaba tal persona, agarraba y contactaba a quién es su amigo y le decía, oye, te invito a un saborín si le entregas esta carta a esta chava porque me gusta mucho. Ya iba tu amigo, le llevaba la cartita y luego te la regresaban. En la actualidad ya no. En la actualidad es más fácil decirle, oye, morra, oye, esa, me gustas mucho, pásame tu WhatsApp. Y a través del WhatsApp hay una interacción. Muy pocos, su servidor todavía tiene algunas cartas y curiosamente todavía cuando yo era niño escribía cartas y las tengo guardadas, hasta de mis papás, ¿eh? Y eso va a ser un ejercicio que te voy a dejar el día de hoy, de recuperar algunas cartas para ver cómo era la comunicación que tenían nuestros papás hace años. Luego desde allá, comenta con tus compañeros, ¿alguna vez ha recibido alguna carta? A lo mejor alguno de ustedes va a decir, sí, porque mi abuelita no usa un teléfono, o donde vive mi tía, mi tío o mis primos, no hay señal de internet y ellos me mandan cartas. Puede ser, ¿ok? Luego me dice por allá, ¿las has enviado a familiares o amigos por correo postal? Si tuvieras que mandar una carta en este momento, ¿recuerdas qué información debe ir en el sobre? ¿Cómo debe escribirse? ¿Se puede ilustrar? Son cosas que con el paso del tiempo hemos ido olvidando. Luego me decía, a partir de esto, íbamos a ver una carta que inclusive yo te dejé como tarea en la página 148. Estaba una carta y en la partecita de abajo estaban las partes de una carta. Y era identificar las partes de la carta dentro de esto. ¿Cuáles son las partes principales de una carta? Pues bueno, las partes principales de una carta vienen siendo lugar, fecha, destinatario, el saludo inicial,
la despedida, la firma o la rúbrica. Y para eso voy a hacer el ejercicio con la carta que está ya en la página del libro. Estoy en la página 148. Voy a leerla y vamos a identificar esto. Dice así: Navojoa, Sonora, 20 de mayo de 2010. ¿Qué viene siendo eso? El número uno, el lugar. También dentro de eso está la fecha. Navojoa es el lugar, Navojoa, Sonora, y la fecha es 20 de mayo de 2010. O sea que ahí tenemos el uno y el 2. Luego dice, querida tía Mari, ¿ok? Otra vez está por terminar el ciclo escolar. Yo creo que sí voy a pasar del año. Es próximo, iré a la secundaria. Ya nos aplicaron un examen para saber si pasaremos y podemos ser alumnos de la secundaria. Yo creo que sí voy a ir a la secundaria porque de veras le he estado echando muchas ganas. Allá viene lo que es el destinatario. El destinatario es la tía Mari, porque es la persona a la cual yo le estoy mandando mi carta. Por eso la tía Mari debe de tener el número 4, porque a ella le mandé la carta. ¿Cuál es el saludo inicial? Querida tía Mari. Pudo haber sido igual, apreciada tía Mari. Hola, ¿cómo estás, tía Mari? ¿Cómo te está yendo, tía Mari? Saludos, tía Mari. ¡Hey, tía Mari! Muchos saludos. Ese viene siendo un saludo inicial. Luego dice la despedida. En la parte de abajo termina diciendo este niño lo siguiente. Dice mi mamá que si mis calificaciones son buenas, podré ir a visitarte en las vacaciones de verano. Mi mamá me dijo que te preguntara si me recibes en tu casa. Prometo portarme bien. Prometo portarme mejor, perdón. Prometo portarme mejor que el año pasado. Ya crecí, ahora soy más grande y menos travieso, tengo muchas ganas de ver a mis primos y aprender a hacer los juguetes que ellos hacen. Por favor, contéstale a mi mamá y dile que sí me dejarás ir contigo. De veras me voy a portar bien. Con mucho cariño, Andrés. La despedida viene siendo eso. Por favor, contéstale a mi mamá y dile que si me dejas ir contigo, de verdad me voy a portar bien. La firma o la rúbrica viene siendo Andrés, porque es la persona que está mandando esta carta. Con mucho cariño, Andrés. Muy bien. En la página 149 dice así, ahora sí, ayuda a Andrés a elaborar el sobre para enviar la carta. Escribe en él los datos del destinatario y el remitente que se indican a continuación. Y tenemos ahí el destinatario, los datos abajito, y el remitente y los datos abajitos. Una carta, allá lo vemos, el cuadro, allá vemos lo que es el sobre. Muchos de ustedes ya no saben llenar esto, ya no saben dónde viene el destinatario y dónde va a ir el remitente, que hasta hace muchos años los mandaban. Fíjense que acá tengo un paquete que hace unos días me llegó y revisando lo que viene siendo el paquete, ya viene hasta marcado, ya viene hasta marcado cómo es y a quién viene. Hasta inclusive cuando yo me puse a revisar, dice el origen y hasta quién va destinado y desde dónde viene hasta con un código de barras para que tú rastrees este envío. Fíjense, ya me lo mandan así, es un paquetito en una caja. Pues más o menos cuando uno va al servicio postal, lo mismo haces y utilizas unas fichitas que tú puedes ver en el libro, unas fichitas que están acá y que están acá, que se llaman timbres postales. Y esos timbres postales sirven como para darle un valor a la carta y que la carta pueda ir de un lugar a otro. Lo que vamos a hacer entonces es investigar el día de hoy, investigar cómo se llena esta partecita que viene siendo el sobre de la carta, dónde va a ir el destinatario y dónde va a ir el remitente. Si tú has enviado cartas en algún momento de tu vida, lo vas a poder hacer. Y si no,
vas a preguntarle a mamá o a papá que ellos sí usaban, que ellos sí usaban las cartas para mandarse hace mucho tiempo la información. Ellos te van a orientar y te van a decir dónde se pone el destinatario y el remitente. Así que va a ser tarea en conjunto que vas a hacer con tu mamá o con tu papá. Analiza con tu grupo la carta que Andrés le escribió a su tía y presten atención a los siguientes aspectos. El uso adecuado del tiempo en el que está expresado el mensaje y el espacio desde donde se hace. Considera el empleo de algunas palabras y expresiones que sirven para designarlos aquí, allá, ayer, en ese lugar, después, antes o mañana. Un dato interesante. Hablábamos de los timbres postales. La primera estampilla postal aérea para que viaje en avión que se emitió en México fue el 2 de abril de 1922. Mostraba la imagen de un águila real que tenía como fondo los volcanes Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Bueno, vamos a darle vuelta a la hoja. Nos vamos ahora a ir a la página 150. Y en la página 150 dice así, fichero del saber. Las cartas personales o epístolas adquieren valor literario cuando están escritas con un lenguaje cuidado. Por ejemplo, las de José Martí, León Tolstoy y Juan Ramón Jiménez. Existen algunas cartas escritas por grandes personajes con las que se ha podido comprender mejor la historia, como las de Benito Juárez, que se las escribió a sus hijos. Busca otros ejemplos y escríbelos en una ficha. Identifica qué tipo de relación interpersonal existen entre el que escribe una carta y al que se le destina una carta. Según sea la persona de la que se trate, es necesario incluir una frase de tratamiento personal, por ejemplo, querida tía, apreciable tío, hola, ¿cómo estás, amigo? Saludos, primo. Esos saludos son los iniciales antes de empezar una carta. ¿Cómo iniciarías una carta dirigida a la directora o al director de la escuela? Voy a empezar de manera formal. Ya hemos hablado del lenguaje formal y del lenguaje informal. El lenguaje formal me va a permitir que cuando yo hable con una persona y sobre todo haga una carta para mandársela a una persona que es mayor que yo, que tiene un puesto mayor que el mío, tengo que mandársela con mucha formalidad. Estimado director o estimada directora, apreciable director o apreciable directora, no le voy a poner querido, porque eso ya es más informal. No le voy a poner hola S, ¿cómo estás? Porque es informal. Tiene que ir con una formalidad muy precisa, porque no le estoy hablando a cualquier persona. Y ojo, porque si de tarea te voy a dejar que le escribas, por ejemplo, que escribas una carta al presidente municipal o a la presidenta municipal, va a tener que ser con mucha formalidad. No es lo mismo cuando yo platico con algún conocido, con algún amigo, que cuando yo me tope, ahorita que están las campañas políticas, que cuando yo me tope a una persona muy importante en la calle, le tenga que hablar bien. Y ese es un error que todo el mundo tenemos, que muchas veces confundimos esa parte y nos gana lo informal, nos gana lo informal. Y a veces debemos de saber hasta inclusive con la policía ser muy prudentes, por ejemplo, en la forma de hablar. Hay muchos que le decimos, oiga, Poli. No, no es Poli, es señor agente. Es porque es un agente del orden público o del orden vial. Y de ahí a veces que también los policías se molestan. Si nosotros nos acostumbráramos a hablar de esta forma respetuosa, las cartas se nos van a hacer mucho más fácil al momento de hablar y dirigirnos con otras personas. Hay personas que de repente llegan a la escuela y ven al maestro, lo ven joven y le dicen, oye, no, no es oye, es maestro.
señor maestro, aun cuando tú lo veas joven. Y lo mismo pasa con cualquier persona. Debemos de saber manejar mucho ese lenguaje formal e informal. Las cartas pueden ser de estos dos tipos, con lenguaje formal y con lenguaje informal. Si yo le voy a mandar, por ejemplo, una carta al director o directora de la escuela porque queremos hacer una campaña de limpieza, voy a empezar diciendo, apreciado director o directora de la escuela, los alumnos de sexto grado queremos llevar a cabo una campaña de limpieza en la escuela porque hemos detectado que hay niños que vienen con piojitos y eso hace que se cundan todos los demás. Esperando contar con su apoyo, se despiden de usted los alumnos de sexto grado. Ese es un ejemplo de una carta formal. Pero vamos a suponer que le voy a escribir una carta informal a mi primo, a mi primo, que vive, pues no sé, en Matamoros, Tamaulipas. Y empiezo poniéndole, ¿qué onda ese? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la vida? Te mando muchos saludos. Fíjate que acá ya tengo novia, salimos a pasear los fines de semana, hemos ido al cine y ya vimos Chucky. Oye, güey, cuando tú vengas acá, te llevaré a pasear. Saludos ese, pórtate bien. Y ya sabes, si tienes tele, ahí te ves. Dense cuenta cómo fue la carta formal y este ejemplo que acabo de poner de carta informal. El lenguaje varió demasiado, hasta el contenido, porque en una carta de tipo formal, muchas veces no le puedes comentar a una persona cosas que tú quieres. Y en una carta informal tú le puedes hablar de lo que tú quieras a la persona a la que le estás enviando esa carta. La tarea del día de hoy, para terminar esta pequeña clase que tuvimos, va a ser, uno, con tu papá o con tu mamá, con la ayuda de papá o mamá, vas a llenar con los datos que aparecen acá arriba la carta. Yo te invito ahí en casita, puedes hacer un sobre con una hoja, la doblas a la mitad, le pegas resistola en los lados y puedes practicar haciendo una carta. Por ejemplo, te voy a dar una idea, puedes hacerlo de esta forma. Agarras, por ejemplo, la hoja, la doblas a la mitad, la doblas a la mitad, le pones resistol de este lado y de este otro lado lo pegas y ya tienes tu sobre. Y puedes practicar poniendo acá los datos que te está pidiendo el libro. Segunda tarea, segunda tarea. Vas a investigar con papá o mamá o si no en internet un ejemplo de carta formal y un ejemplo de carta informal. El día viernes, escúchalo bien, el día viernes me vas a escribir en tu libreta o en hojas en blanco con ese ejemplo que tú vas a buscar, con ese ejemplo que tú vas a buscar de carta formal y de carta informal, me vas a escribir una carta formal y una carta informal. Esa va a ser la tarea de este proyecto. Esa va a ser la tarea de este proyecto que vamos a entregar este viernes. Pero antes que eso, primero tengo que investigar un ejemplo de cómo voy a hacer mi carta formal y un ejemplo de cómo hacer la carta informal. Una vez que yo ya la haya buscado, entonces sí veo el ejemplo, no se trata de copiarlo, no, porque luego tu maestro te puede cachar. No, me voy a basar en eso para yo inventar mi carta formal y yo inventar mi carta informal. El día miércoles, el día miércoles
te voy a decir a quién va a ir dirigida la carta formal y a quién va a ir dirigida la carta informal. Por eso te dije que no vas a poder copiarla, pero sí la vas a tener como ejemplo para ver, cómo es una carta formal y cómo es una carta informal. Chavos, yo me despido por el momento. El día de mañana igual me voy a volver a conectar para recuperar las clases de esta semanita. El día de mañana vamos a trabajar, para no fastidiarles, el día de mañana vamos a trabajar en lo que es historia, geografía y ciencias naturales. El día jueves vamos a tener clase vía Google Meet. El día jueves vamos a tener clase vía Google Meet porque en matemáticas hay un tema muy, muy fascinante que viene, que van a ver el día de mañana, que es pi. Van a aprender acerca de esta palabra que se llama pi y con eso vamos a trabajar el día jueves. Yo me despido de ustedes, chavos, no bajen la guardia. Desafortunadamente seguimos en semáforo naranja. Se está complicando un poco el regreso a clases porque los contagios no están bajando, al contrario, están subiendo y es un milagro que todavía estemos en semáforo naranja porque ya deberíamos de estar en semáforo rojo. Yo a veces he salido a la calle y sin querer he visto gente que está andando sin su cubrebocas, se baja a lugares y no está usando el cubrebocas. Chavos, yo les pido que por favor ustedes al menos cuídense ahí en casita, usen su cubreboca. Si bajan a algún lugar con mamá o papá, por favor lleven su gel sanitizante, no descuiden esas partes. Su maestro, a pesar de que ya fue vacunado, y por cierto, esta semana van a empezar a vacunar a las personas de 40 a 49, eso no significa que yo diga, como ya me vacunaron, vámonos de viaje, viva la pachanga. No, al contrario, es cuando más me debo de cuidar. Entonces, vamos a seguirnos cuidando en casita. Sigan trabajando como lo están haciendo. Les mando muchos abrazos, muchos saludos. Cuando vean este video, te mando muchos abrazos, muchos saludos. Sigámonos cuidando en casita. Te deseo lo mejor. Un fuerte abrazo en compañía de tu familia y nos vemos próximamente. Mañana, repito, mañana vamos a volver a tener una clase para trabajar los temas de historia, geografía y ciencias naturales. Y el día jueves vamos a tener nuestra clase Google Meet. Repito la tarea, por si apenas se están conectando o tú estás viendo este video grabado. Repito la tarea. En la página 149 está este ejemplo que vas a llenar con los datos de acá arriba de lo que es un sobre. Después, la siguiente tarea va a ser que investigues un ejemplo de carta formal y un ejemplo de carta informal. ¿Ok? Me despido, pasen bonita tarde todos, saludos, síganse cuidando, hagan ejercicio, tomen mucha agua, nos vemos próximamente.